ecos, y ella de esta forma tiene los 10 ecos con los que puede intercambiar cosas en la feria, donde la única prohibición es que no se intercambien con euros, no se compren cosas con euros. Y por otro lado, la EcoXarxa recibe euros, que en una feria pequeña pueden ser 300 euros, en una mediana 700, 700, en una grande que se puede hacer en una plaza de Granollers, por ejemplo, de una ciudad mediana, pues pueden ser 1000 euros que se recaudan en una feria. Es interesante también el concepto de que son euros recaudados que corresponden a lo que podría ser un escaparate, digamos, de la economía solidaria y local. Es como si el Corte Inglés sacara sus productos a la calle, solo que en lugar de una empresa, en lugar de una cooperativa, es una red de personas. Pues en realidad es una colectivización, es un escaparate colectivizado de la economía local y solidaria de la región. En la venta de eso hacia terceros, o sea, el cambio de euros de gente de la gente que pasa por ahí, con eso se generan esos euros nosotros lo que hacemos, en lugar de hacer como muchas transition downs o Chingauer, creo que lo que hacen es guardarlas por si alguien quiere el cambio inverso de moneda social de moneda oficial a moneda social. Nosotros lo que hacemos es directamente destinarla a compra de productos básicos que aún no se ofrecen en la red. De ese modo, en la red no solo tenemos, en la red de trueque, no solo tenemos pues, libros usados, leídos, ¿no? Ropa usada, etcétera, que es bastante típico en muchas redes de trueque, sino todo eso y además producciones caseras, etcétera, artesanía casera, masajes, yoga, lo que sea. Como decía Matthew el otro día, ¿no? Pues no solo tenemos masajes y no sé qué tipo, pero y verduras, sino que también sí tenemos verduras precisamente, pero verduras o arroz o elementos básicos que las personas deberían comprar igualmente en el mercado capitalista. Con lo cual, los usuarios de nuestras puedo ahorrarme dinero, euros, al ofrecer servicios interesantes o productos interesantes, con lo cual agudizan la imaginación para ofrecer productos más interesantes. Y por otro lado, los propios visitantes que pasan por ahí también pues están más dispuestos a hacer un cambio de moneda social, de moneda oficial a moneda social, para poder adquirir esos productos, con lo cual es un círculo virtuoso que va generando pues más productos interesantes en la red, más gente de fuera que poco a poco, gradualmente, según su propio proceso personal, se va introduciendo a la red, y no de golpe, y no de forma forzada, y no en base a una conferencia para que luego vengan, sino que ven la feria, ven cómo funciona, participan alguna vez comprando moneda social con euros, y en la siguiente feria pues igual ya dicen, pues mira, llevo un pastel y con esto ya no tengo que cambiar los euros. Entonces este proceso, esta construcción ha ido bastante bien, ha sido replicada, que es la forma como creemos que deben hacerse estos procesos de cambio social, que es generar buenos ejemplos, buenas propuestas, que automáticamente se repliquen y que cada replicación en cada lugar distinto tengan un desarrollo propio adaptado a la bioregión. De hecho, es un desarrollo muy parecido al del software libre, pero aplicado a construcciones sociales, ¿no? Que también pues, son libres. Entonces, todo esto es lo que son las EcoXarxas, que desde el 2009 pues, ya han ido funcionando, se han hecho cientos de ferias, hay a veces unos pocos miles de usuarios ya, porque en cada una de promedio habrá 100, 200 personas, con mayor o menor actividad. Cada EcoXarxa, según la época, impulsa una de una región o otra. Ahora, por ejemplo, Mallorca, el Valles, Tarragona están más fuertes. Al principio la de Montseny, la de Osona, entonces va cambiando y una pues ofrece una nueva metodología que otra puede aplicar. Ahora los del Valles dicen, bueno, lo hacemos con horas y con una cierta autarquía, pues veremos cómo funciona eso y si va bien, pues igual lo aplicamos los demás. Tenemos encuentros cada 6 meses de todas las EcoXarxas. Es interesante entender que todas son autónomas, están confederadas, digamos, es el principio también libertario de la confederación, es decir, de la unión voluntaria, libre, como iguales, porque esto en el Estado español a veces hay que matizar lo que es federación, federalismo, confederalismo,
pues es eso, desde la libertad, desde la autonomía, desde la independencia de cada individuo, de cada comunidad o de cada región o nación en el Estado español, pues poder elegir, unirse con otras semejantes, ¿no? Entonces eso es lo que son las ecoxarxas, y así ha sido, ¿no? Son 20, 25 ecoxarxas más o menos, más alguna en Francia, en la Bretaña, en otros lugares donde nos han pedido ir a colaborar, ir a dar charlas y tal, seminarios, en Mallorca, etc. Y todo eso junto con el papel también de un destacado activista que muchos conoceréis, que es Enrique Durán, que hizo una acción importante de desobediencia bancaria y que ahora está en búsqueda de captura, y que pidió préstamos a 15 entidades bancarias y sin el interés de devolverlas, sino que lo repartió entre los movimientos sociales, ¿no? Eso lo hizo bastante famoso, se llama Robin Hood, Robin Bank, etc. Incluso yo en Brasil, amigos míos lo conocieron, en Alemania había una página entera dedicada a él, un diario alemán, y bueno, es bastante célebre y sobre todo ganó pues mucho, digamos, prestigio en el buen sentido de la palabra entre los movimientos sociales, ¿no? Que era una persona inteligente como para engañar a 15 bancos, valiente como para arriesgarse su libertad, porque efectivamente ahora lleva un año y pico que no se le ve, no para de trabajar online, pero no sabe dónde está, y perseguido por la justicia. Y ese dinero pues fue a pagar unas publicaciones también y ayudar a movimientos como el decrecimiento, etc. A partir de eso, junto con una vuelta que se hizo del decrecimiento por toda Cataluña en bicicleta, con él y los activistas, nosotros que estábamos ya empezando a luchar en el Consell, ya llevábamos unos meses, toda esta estructura permitió o ayudó a que en 2010 se iniciara lo que fue la cooperación integral catalana, que, como he dicho, pues se define por hacer una propuesta de integración de todos los campos de la vida y de resolver en base a la cooperación aquello que nos hace falta para poder vivir sin dependencia ni del Estado ni del capitalismo. Entendemos que el Estado es una forma de capitalismo, es una forma de legitimar la lucha social desigual entre empresarios y la gente que, bueno, entre el comprador de mano de obra y aquellos que solo tenemos mano de obra para comerciar, ¿no? Que significa nuestras vidas, con lo cual es un juego de desigualdad. Y entonces nuestro objetivo, que tiene bases libertarias pero que no se define tampoco explícitamente como libertario, igual que el 15M, igual que el Foro Social, igual que el software libre, igual que el open source hardware, igual que MUT, igual que los bitcoins, no sé bitcoin, pero sí las monedas peer-to-peer, es decir, estructuras que no se definen anarquistas porque el anarquismo perdió la guerra, etcétera, tiene mala fama, injustamente en muchos casos, pero son estructuras que efectivamente no tienen un centro de poder, de decisión, no piensan en un partido político como forma de cambio social, etcétera, ¿no? Entonces, todos los movimientos sociales nuevos, actuales, desde tal vez los 2000, tienen esa característica, ¿no? También creo que también las monedas sociales, etcétera, así como el decrecimiento, tiene mucha más coherencia política con eso que no con el marxismo, por ejemplo, que también imagina estructuras industriales, de escala, etcétera, y por supuesto nos da un poco con el liberalismo, ¿no? que implica pues, el estado de oligarquía mafiosa que nos tiene hoy pues, en esta situación. Entonces, bueno, empezó la Cooperativa Integral Catalana en 2010 con bases de transformación social, a la vez que somos radicales, digamos, en el sentido no de quemar contenedores, que no creemos que lleva a ninguna parte, sino en el sentido de cuestionar de raíz, con radicalidad, todo el sistema y proponer propuestas de raíz, pues eso de ahí, a la vez que tenemos ese espíritu, digamos, libertario, revolucionario, también entendemos el concepto de transición, ¿no? Y lo respetamos y creemos que es importante crear alternativas teniendo bien claro el concepto de transición, ya que efectivamente perdimos la guerra, la ganó el fascismo, la consolidó el fascismo y, como dice Warren Buffett también, uno de los señores más ricos del planeta, la lucha de clases, aunque ya no esté en las universidades en ninguna parte, existe y la estamos ganando de paliza, ¿no? Eso es lo que dijo Warren Buffett y con toda la razón para quien observe un poco la sociedad, que es un sociólogo. Entonces, bueno, es una evidencia, ¿no? Entonces, tenemos claro el concepto de que es necesaria una revolución de raíz, que parches solo no sirven, ayudas puntuales no sirven,
que si lo son rápidamente pueden ser absorbidas por el propio sistema, recuperadas, como se dice en francés, y en cambio pues, tenemos estructuras que no puedan ser corruptibles por el sistema, como es el propio software libre, ¿no? O sea, para mí el software libre da una idea muy clara de cómo puede ser el cambio que tenemos que empezar a construir y a ver. Porque el software libre no implica una lucha frontal con Microsoft, no lo está tirando piedras a Microsoft, no está atacando a Microsoft directamente, legalmente o tal, pero en cambio construye una estructura que está destruyendo el concepto de Microsoft y que además pone en evidencia lo que significa Microsoft o Apple o Amazon o con las compañías de software privativas en relación al software libre, ¿no? Lo mismo está ocurriendo ahora y es menos conocido y también quiero explicarlo porque también lo iba a explicar al comentar uno de los proyectos que es Calafou. Pues también es muy importante el concepto de Open Source Hardware, que eso es más reciente, es menos conocido, pero es tanto o más importante que el software libre. El software libre ya es importante y otros compañeros que están más en informática lo podrían explicar mejor que yo, pero el software es muy importante porque todo es software, no solo es software el ordenador, es software este micrófono, es software lo que nos ha pasado aquí, es software el ascensor, es software las formas de gestión políticas que vamos a tener o que ya tenemos, etcétera, ¿no? Entonces, cuando son softwares privativos, estamos a merced del capricho del señor Gates de turno, etcétera, ¿no? O de sus vínculos, que ya estamos viendo, con las agencias de espionaje norteamericanas, rusas, etcétera, que lo estamos viendo estos días, como Google, Facebook, etcétera, trabajan directo o indirectamente para estas agencias, ¿no? Aquí un pequeño paréntesis gracioso, ¿no? Como dijo Assange, ¿no? De Wikileaks, cuando hace un par de años estaban eligiendo entre él o el Mark Zuckerberg del Facebook como hombre del año, ¿no? Y finalmente eligieron al de Facebook, ¿no? Evidentemente, el Time Magazine. Y dice, hombre, es curioso porque una persona cuyo trabajo es crear un software para dar toda la información de la sociedad civil a las corporaciones es el hombre del año. Y una persona que trabaja para que las informaciones de las corporaciones, servicios de inteligencia y poderes ilegítimos sean conocidos por la sociedad civil, lo cual supuestamente tiene que ver con democracia, está perseguido y preso, ¿no? Y amenazado de muerte si vuelve a Estados Unidos, ¿no? Entonces bueno, son varias estructuras, digamos, que están llegando, que tienen una matriz libertaria y revolucionaria en sí misma y que ya nos están permitiendo ver el cambio de paradigmas ante el que estamos, ¿no? Simplemente, yo creo que estamos en una encrucijada también entre la plutocracia, que ya se habló ayer, que es lo que existe, que es el gobierno de los ricos, de ese 1%, o yo también le llamo patocracia, ¿no? de patología, porque está bien, incluso quien quiera aspirar a tener una vida cómoda tiene una cierta legitimidad, pero aspirar a tener 2 planetas o no sé cuánto, o medio planeta para uno, eso ya es una patología, ¿no? Y eso es lo que impide el desarrollo de la democracia en este planeta y en España, lo mismo, ¿no? En un fractal menor, ese mismo concepto, ¿no? O sea, que haya una gente rica, bueno, pues sí, no pasa nada, pero que quieran ser súper ricos y que eso bloquee el progreso social, eso ya es patológico, ¿no? Entonces estamos en una patocracia, o sea, un sistema de organización oligárquico gobernado por gente que tiene problemas graves a nivel de creo, psicológico, psicosocial, que les lleva a unas formas de saciar de control político-social que impide el desarrollo de la democracia. Yo creo que ahora estamos en una encrucijada entre esa plutocracia o patocracia o sistemas oligárquicos o oligarquía democrática o neofascismo encubierto, etcétera, como se lo quiere llamar, y por otro lado formas wikicráticas, formas de democracia o una internetocracia, o sea, formas completamente libres y descentralizadas de gestión social, que en sí mismas difuminan y dinamitan las viejas estructuras piramidales del siglo XIX con las que aún hoy funcionamos, ¿no? Entonces estamos en esa encrucijada y existe una batalla ahí que vemos en muchos campos, en el campo de la cultura, entre las GAE y las 1000 formas de distribución de cultura, ahora las monedas peer-to-peer no están siendo combatidas por el Estado, por los sistemas oligárquicos, porque algún interés deben tener en ellas seguramente, pero están combatiendo los 3 siglos de dominio oligárquico de la emisión de moneda de la familia Rothschild y 2 o 3 más, ¿no? Que son quienes son los propietarios de las herramientas con las cuales medimos nuestra economía, ¿no? Como si alguien fuera propietario de los centímetros, tuviéramos que pagarle
cada vez que medimos algo, ¿no? Ese es el concepto de dinero que tenemos hoy. Hay que pagar un royalty, casi, a los bancos centrales, que es una mafia, también, digamos, que está vinculado al Bank of International Settlements. Esto también es importante conocerlo, que es el banco que está por encima del FMI y del Banco Mundial, es el BIS, que es el Bank of International Settlements. Pues bien, este era el banco de Hitler, ¿no? Entonces, y este es el banco que está por encima de todo el sistema bancario internacional. Entonces, por eso que las monedas sociales ya eran una forma de combatir todo esto, pero bueno, yo que llevo 20 años también en este campo y que me ha interesado mucho, y que participé mucho en América Latina, y el librito ese de cómo crear redes, aquí también, había unos que quería enseñar, a ver luego. Creo que efectivamente las monedas sociales, y lo decía, ¿no? Y lo sigo pensando, dinamitan ese poder, que es la base de la dominación en la que estamos. O sea, también ayer hablábamos, ¿no?, que el antiguo régimen yo creo que no se ha acabado, se ha reformado, y las formas de reforma del antiguo régimen, del feudalismo, digamos, ahora son financieras, ¿no? Entonces, tocar ese aspecto ya es en sí mismo un gran qué, ya es una gran acción. Y las monedas sociales tienen además la ventaja de que se logra hacer eso de forma democrática, legal, folclórica, en amistad, en barrio, con gente sencilla, ¿no?, y que tampoco tienen que ser revolucionarios. Pero tengo que reconocer que ahora con las monedas, las criptomonedas por ejemplo, eso tiene un alcance mucho mayor, ¿no? Entonces también por eso la Cooperativa Integral estamos trabajando con esas monedas, por un lado apoyando los bitcoins, porque creemos que es, bueno, la herramienta peer-to-peer currency que ahora más está en funcionamiento en el mundo, pero impulsando, junto a Jorge y otras personas y tal, el desarrollo de monedas peer-to-peer que además de ser descentralizadas, lo cual de por sí ya es revolucionario, sean también sociales y con un gran contenido social, aprovechando, intentando hacer la unión entre el conocimiento de las monedas sociales y las nuevas oportunidades que nos dan las monedas P2P. Yo creo que también, lo mismo que yo argumenté en la Cooperativa Integral Catalana, lo argumento aquí, ¿no?, en gente que estamos en temas de monedas sociales, y es que aunque tengamos dudas, algunos tal vez, sobre la bondad o no bondad de las monedas peer-to-peer, si son o no son sociales, lo que está claro es que no podemos dejar pasar por delante de nuestras narices una transformación tan brutal de la emisión de moneda de los últimos siglos, como significan las monedas peer-to-peer, entre aquellos que hemos estado optando por esa redefinición del sistema monetario, ¿no? Yo creo que más que dejarlo pasar y decir no va con nosotros porque no es social del todo, yo creo que lo que hay que hacer es decir no, pues hagamos las sociales, ¿no? Como dijo Jorge, pues tuve también esa inquietud de decir bueno, hagamos las sociales, queríamos una que sea social y nosotros pues encantados de poder colaborar en hacer eso, en hacer una moneda. Y yo incluso también invitaría aquí a que nos uniéramos de alguna forma, o que los institutos que trabajan con la moneda social focalizaran también específicamente en ese asunto, ¿no?, que es cómo crear monedas peer-to-peer que además tengan un contenido social, porque está claro que por ahí viene uno de los caminos. Entonces, bueno, también quería comentar, bueno, he hablado un poco, digamos, de lo que son las ecoxarxas, de lo que es la Cooperativa Integral Catalana, de algunos de los principios básicos. También es interesante comentar uno de los proyectos que ha surgido en la Cooperativa Integral Catalana. Yo participé también en el inicio de esta propuesta, que es Calafou. Luego si se pueden pasaré los enlaces aquí, pero básicamente es calafou.org, calafou.org, y eso es una colonia industrial que estamos comprando colectivamente a 30 familias. Entonces nosotros, las colonias industriales en Cataluña fueron un modelo de desarrollo industrial, capitalista de finales del siglo XIX, que se basaba, yo intuyo al menos, en algunos de los conceptos de los falansterios y de los higienistas franceses sobre todo, y familisterios también, se llamó alguno, los de Godin, y que básicamente era, bueno, así para que lo entendamos hoy, como una especie de Google, ¿no?, o sea, con piscinas, con recursos y tal, para los trabajadores, solo que, claro, con un contenido social, además, y cooperativista, ¿no? Eso eran los falansterios, o sea, espacios de vida, de trabajo, de vivienda, de servicios, de estar bien. En ese tiempo, pues, el higienismo era una lucha, porque, claro, no había condiciones higiénicas en el resto de industrias, de la sociedad.
entonces el hecho de que fueran entornos higiénicos, que para Godin, por ejemplo, era muy importante en su familisterio, pues era también un avance social significativo. Entonces, bueno, esos fueron los falansterios vinculados al socialismo utópico de Robert Owen, Fourier, etc. Y yo intuyo que los capitalistas catalanes, a finales del siglo XIX, se inspiraron un poco en eso y aprovechando la fuerza motriz de los ríos, de los cursos altos, también, según dicen algunos autores, y yo estoy de acuerdo, para escapar del sindicalismo mucho más combativo de las grandes ciudades, se fueron a los Pirineos y los Pirineos y a otras zonas de Cataluña, el Llobregat, el Ter, a hacer lo que fueron las colonias textiles, ¿no? Colonias industriales textiles. Ahí, de hecho, son modelos decrecentistas, podríamos decir hoy, de gestión industrial, porque en un mismo entorno se resuelven muchos asuntos, se comparten muchos servicios, mucha energía, etc., ¿no? La propia energía era generada con la turbina de la hidroeléctrica, eso alimentaba las casas, la industria, etc., lo cual no hacían falta grandes cables de transporte de energía, también porque no lo sabía en esa época, y entonces era la forma de resolver el tema de la energía. Entonces, desde un cierto punto de vista, es una propuesta muy decrecentista, pero al mismo tiempo está vinculada a una forma de feudalismo industrial, ¿no? Porque ahí el patrón, el cura, eran grandes autoridades, ¿no? Y el trabajador estaba muy explotado, incluso estaba más vigilado que un trabajador normal de la industria en la ciudad, porque era controlado, como Foucault diría, ¿no? Con métodos panópticos de control social, etc. Y nosotros lo que hacemos, lo que se está haciendo en Calafou, es la recuperación de estos dos grandes patrimonios históricos de Cataluña, y singulares, que no los ha habido que sepamos en todos los lugares del mundo, que son por un lado las colonias industriales y por otro lado las colectivizaciones industriales de la Revolución Social de 1936. Esa, como sabréis muchos de vosotros, pues en el 36, después del golpe de Estado franquista, en el 18 de julio es el golpe, 19 es la contestación del pueblo español y catalán contra el golpe fascista, y además de vencer al ejército y su intento de sublevación, al día siguiente empieza la revolución social, ¿no? Una revolución que ha sido silenciada porque aún hoy sigue siendo subversiva en todos sus campos y aún hoy sigue siendo vigente, ¿no? Y además hoy tendría más posibilidades técnicas, digamos, de consolidación que no en los años 30, donde no había internet, donde no había comunicación, etc., ¿no? Entonces, nosotros lo que se está haciendo en Calafou es la recuperación de estos dos patrimonios históricos, las colonias industriales y las colectivizaciones industriales, para hacer una propuesta de falansterio, digamos, de colonia industrial cooperativista, en la que además estamos introduciendo conceptos como el software libre, el hardware libre, etc., ¿no? Vale, ¿cómo ves yo eso? Aquí hay, bueno, entonces, también para una pequeña pausa de saliva y tal. Vale, llegamos aquí, os voy a enseñar un poco lo que son, bueno, aquí se ven algunas de las webs. Esta de aquí, por ejemplo, pues es la más rudimentaria de las webs, porque fue la inicial que hicimos en la Ecosal de Montseny, donde se pardaixà, ¿vale? No, pardaixà es que la pregunta no vale, entonces esta es una. Luego también para que veáis los enlaces a quien le interese. Bueno, ya te digo, esta más que nada lo que hace es explicar ese histórico, pero no es la más actualizada. Aquí pues tenemos aquí pues el enlace al CES, vale, no, yo tengo Windows, con lo cual tampoco puede ser transición hacia Linux. Entonces, bueno, aquí está esta, por ejemplo, esta es importante para quien le interese seguir el asunto, tener bien claro este enlace, porque aquí ya se enlaza con todo, con las ecoxarxas, con el encuentro en el que estamos, con el encuentro que también os recomiendo a quien pueda en Zaragoza, del 1 al 4 de mayo, de encuentros de todas las cooperativas integrales del Estado Ibérico. De hecho, el último fue aquí en Elche, el año pasado. También aquí pues, hay una tesis muy interesante que se hizo hace poco, también en Valencia, justamente, sobre el cooperativismo libertario como herramienta de transformación social.
explicando el caso de la CIC. Y bueno, aquí está todas las explicaciones, los enlaces con las cosas, con todo, con fotografías de tal, etcétera, de todo lo que pasó, etcétera. Luego está esta de Calafou, por ejemplo, esta es la colonia industrial, estaba contando. Aquí el foco principal pues es como os digo, el tema de soberanía tecnológica, ¿no? O sea, aquí nos interesó mucho resolver, o sea, vimos que había un vacío importante que tenía que ser resuelto en soberanía tecnológica, ¿no? Eso también a nivel de monedas sociales es relevante, ¿no? Porque claro, de cara a conseguir ordenadores, digamos, como ejemplo, con moneda social hay tres vías, ¿no? Una es que alguien lo dé de segunda mano, porque ya lo ha comprado en euros a una corporación, y de segunda mano pues lo entreguen en euros. Otra, no, de hecho dos, la segunda yo creo que es pues, intentar nosotros lograr algún día generar ordenadores para poder ser vendidos en moneda social. La otra alternativa es pensar que nunca llegaremos a eso, ¿no? Y que las monedas sociales van a ser para las lechugas y los masajes, ¿no? Pero a mí eso tampoco personalmente no me interesa, ¿no? A mí, y creo que a la CIC en general, como he dicho, no nos interesa el trueque, no nos interesa la moneda social, no la cosificamos ni la entendemos como un objetivo en sí mismo, sino como una herramienta para lograr esa autogestión de nuestras vidas. Entonces, para lograr tener maquinaria industrial, una de las formas es autogestionarnos en la posibilidad y los espacios para la generación de eso, ¿no? de esas máquinas. Y entonces Calafou surgió en buena medida como una propuesta para resolver esa ausencia notoria, digamos, de soberanía tecnológica, ¿no? Porque, por ejemplo, muchas ecoaldeas, aquí hay algunas fotos, la fachada antes de que fuera pintada, ahora tiene un bonito grafiti ahí en medio. Entonces, una de las formas de conseguir ir rellenando espacios para la revolución integral o para el cambio social, pues es ir haciendo que consigamos poco a poco lograr abarcar el máximo posible de espacios de la economía que nos hace falta, ¿no? Para mí, por ejemplo, no es válido descartar pues, la compra de vivienda o el alquiler de vivienda o la compra de automóviles si es que nosotros usamos esas cosas. Si es que no, pues no. Pero si las usamos, renunciar a que nuestra economía pueda contemplar esos espacios es una renuncia que hace que nuestras propuestas no sean sistémicas y no puedan plantearse como una alternativa capitalista. A nosotros lo que nos interesa es ir poco a poco, aquí ya tiene graffiti, y esta es la colonia, ¿no? Es uno de los grandes espacios que hay como 5 o 6 edificios de este tamaño, y bueno, ahí se está haciendo software libre, hardware libre, una cervecería artesanal, etc., ¿no? Hay muchos encuentros de motores así alternativos, etcétera, temas de software, ha habido encuentros de hackers, ¿no? Hackathons y tal, encuentros de monedas peer-to-peer también, etcétera. Eso es Calafou, que está abierto a visitas los sábados. Esto es al principio de llegar, en el estado en el que estaba, ahora está mejor, ahora que hay una serrería con sus máquinas, ya tienen pedidos, digamos, de hoteles ecológicos, ya están haciendo pedidos, están generando ya algunos primeros ingresos, pero la propuesta tiene también 2 años y tampoco la idea es que esté funcionando a full el segundo año, como tampoco lo estaría una empresa privada que recuperara un espacio como este, sino que ahora estamos en la recuperación, digamos, de esto. Y de las casas también para poder vivir, a la activación de proyectos, etc. Esta es la página ecosarches.cat también, donde se reúnen algunas de las diferentes ecosarchas, es una página de enlace de las distintas. Aquí vemos, por ejemplo, que la topología integral tiene miles de construcciones, ahora no daría tiempo para explicar ni la mitad casi, y menos a fondo, pero sí puedo mencionar algunas. Una es la CAT, por ejemplo, que es la Central d'Abastiments de Catalunya, cooperativa catalana, y que, o sea, la central de compras y de abastos, ¿no? Eso quiere decir que es un grupo integrado a la CIC, pero no solo para la CIC, que trabaja en el transporte de mercancías de alimentos por toda Cataluña. Entonces, identifica qué ecorredes, qué comunidades, incluso qué productores que no están en nuestro sistema, digamos, pero que son afines, productores agroecológicos, que
igual aún trabajan mayoritariamente con euros, etcétera. Incluso tal vez no son una cooperativa, pero son una pequeña empresa familiar o social. Y pues hay un grupo de gente cuyo trabajo es pues, el transporte de estas mercancías, el encontrar a nuevos productores que acepten moneda social, etc. Esta es la CAC, que es una de las herramientas. Esto también quería comentar, porque como es un tema que aún es muy poco conocido, creo que es importante que la gente que estamos aquí lo conozcamos mejor y luego vosotros en casa pues ya lo exploréis, quien tenga más interés, que es Open Source Ecology, ¿no? Open Source Ecology es la primera iniciativa, el primer proyecto que surge en la línea del Open Source Hardware, ¿no? O sea, el concepto genérico sería Open Source Hardware, así como es Free Software, ¿no? Software libre, hardware libre, ¿no? Hardware de código libre, o sea, de fuente abierta, que significa básicamente que muchas máquinas, como tractores, aquí por ejemplo hay algunas que están, tractores, soldadores, etcétera, puedan ser hechos con los planos libres. Aquí hay algunas de ellas, ¿no? Por ejemplo, o sea, no son, esto claro, esto da un salto cualitativo a nuestra percepción del cambio social. Al menos a mí me pasó eso, ¿no? Yo cuando descubrí esta gente y el concepto, dije, vale, ya está, ¿no? Y luego vinieron las monedas peer-to-peer y dije, vale, ahora ya está. Ahora lo tenemos todo encima de la mesa. No nos falta nada. Porque claro, había dos temas que no podíamos resolver, que eran decir, hostia, pero es que hay cosas que solo las Siemens podrán hacer y que nosotros como hippies o como alternativos o como gente de barrio nunca las soldadoras, son tecnologías que están fuera de nuestro alcance. Pues bien, cuando esto surge ya deja de ser así. Al contrario, pasa a ser mucho más rápido y así como en el software libre, el crecimiento es exponencial en relación al desarrollo que puede haber en empresas capitalistas de ingeniería cerradas y corporativas. Por el mismo concepto que ocurre en el software, ¿no? O sea, en el software libre, mientras en Microsoft puede haber gente muy brillante, muy bien pagada, pero son 50.000, 100.000 trabajadores tal vez con formas cerradas, que en sí mismas implican más lentitud, más lo que va a saber Google no lo sabe Microsoft, nunca lo va a poder saber porque es su competencia. Entonces, claro, un descubrimiento científico en este campo es más lento de que se trasvase, entonces eso a nivel corporativo es fenomenal. De hecho, el capitalismo se basa en eso. Y luego en la venta de patentes y en el secreto industrial, de la base, el secretismo, que es la gran contradicción de la ciencia, ¿no? O sea, la ciencia es toda libre y colaborativa hasta que llega el punto de las aplicaciones de la ciencia en las cuestiones del día a día. En ese punto se privatiza y genera inmensas ganancias a quien lo hace, ¿no? A quien tiene la desfachatez de coger la ciencia, apropiársela en su uso tecnológico y aplicado. Eso hoy pasa en todos los campos, incluso en campos de la vida, con la biotecnología, etc., ¿no? Y bueno, Bill Gates, ¿por qué es el tipo más rico del mundo? Porque hizo eso, ¿no? O sea, cambió la ciencia de la informática, que era una ciencia como es la astrofísica, que es algo que pues, todos colaboran, científicos alemanes, con japoneses, con brasileños, para avanzar, pues el CERN y esas cosas, o el genoma humano, etcétera, proyectos así científicos. Y la informática era eso, un desarrollo académico-científico, y Bill Gates, su gran logro, que más que informático es un buen empresario, fue decir, bueno, pues yo privatizo el conocimiento, hago alguna modificación para mi patente, lo que sea, y bueno, y me forro en base a la venta de licencias, ¿no? Y efectivamente no hay negocio más lucrativo que vender dinero o vender licencias, porque no tienes que trabajar. Está ahí hecho y una vez hecho, vives de que alguien vaya vendiendo. Entonces, el software libre, en cambio, no vive de patentes, sino que trabaja sin patentes, y eso no quiere decir que sean pobres y que no tengan formas de recursos, sino que se ganan la vida de forma honesta trabajando, no viviendo de patentes. Y entonces esto es la misma propuesta, pero a nivel de hardware, ¿no? Entonces eso quiere decir que soldadoras, tractores, coches, vemos ahí, molinos de viento, etcétera, camiones, etcétera, pues los planos estén libres y entonces estén accesibles a cualquier ingeniero del planeta que pueda colaborar con esto, ¿no? Entonces nosotros ahora estamos, y yo estoy ahí con otras 3 personas, impulsando el inicio de Open Source Ecology Catalunya, digamos, o Open Source Catalunya, en un taller de Poblenou, vinculado con unas tierras en la Garrotxa y vinculado con otros
con Calafou también, y que básicamente lo que va a hacer es el desarrollo de algunas de estas máquinas. Hay una que ya está hecha, que es la máquina que comprime, pues que hace 6.000 tochos en un día en base a tierra comprimida. Pues ese ya está. Entonces ahora estamos comprando con una gente las tierras de la Garrocha, hará falta hacer tochos y lo van a comprar millones de tochos en un camión. Llevaríamos esta máquina, un poco de tierra, palas y en un día tenemos 6.000 tochos para ir haciendo la casa, ¿no? Entonces son máquinas de este tipo que liberan la tecnología, etc., ¿no? Entonces esto es importante que lo conozcáis. Y el colectivo más potente ahora en el mundo pues es Open Source Ecology de Estados Unidos, pero donde ya se está diciendo que hay pues, temas de... Aquí tenéis la página web y tal, hay unos vídeos muy divertidos y muy interesantes. Yo antes he querido descargar alguno, pero ya, bueno, igual, lo veréis en casa. Y entonces, bueno, esto también pues, es una revolución dentro de la revolución, ¿no? Esto permite pensar que sí podemos tener esa soberanía tecnológica. Y Calafou, pues su foco principal es poder resolver este tipo de cosas, ¿no? O sea, es un falasterio cooperativista que encima hace cosas como estas, ¿no? O sea, cosas basadas en el cooperativismo dentro del campo de la ingeniería. Y esto, por ejemplo, la forma de comercialización, ya sea en euros, en moneda social o en bitcoins, es o bien, bueno, por un lado, planos libres en internet. Y la gente dice, bueno, pero ¿cómo os vais a ganar la vida? No, porque no nos ganamos la vida vendiendo patentes y licencias ni secretos industriales, sino que nos ganamos la vida vendiendo máquinas. Yo creo que debería hacer pues, Siemens también y todo, ¿no? Entonces, quien sea un superingeniero, pues podrá copiarse la máquina en su casa. Pero claro, esos hay pocos, ¿no? Que sean capaces de hacer. Y en cambio, de esos pocos, muchos van a colaborar con el proyecto, van a aportar, van a decir, si ponéis una válvula ahí, va a ir mejor la máquina. Hostia, pues, eso es el crowdsourcing, ¿no? Incluso empresas capitalistas lo están usando. Yo tengo un libro que también, bueno, ya dejaré el enlace ahí para después, pero en el que también veo esa tendencia que existe de que las empresas capitalistas también están tendiendo hacia formas abiertas, cooperativas, de abrir la empresa al público global, y eso les sale muy a cuenta, porque nadie les roba nada por abrir informáticamente el conocimiento de algunas áreas de la empresa, y en cambio se reciben muchas aportaciones específicas, ¿no? Incluso empresas mineras hicieron eso a los geólogos del mundo, decirnos dónde hay oro, les damos una parte del oro. Les salió muy a cuenta, tanto a los geólogos que por hobby, pues mira, tal, yo encontré por satélite, no sé qué tal, reciben una pequeña recompensa, y eso es mucho más barato que para la empresa ir con sus técnicos por el mundo buscando oro, ¿no? Entonces, eso es el crowdsourcing, es la wikinomía, que eso ya en el lenguaje liberal, digamos, de empresas, ya se está usando, y es rentable, y encima es políticamente interesante, y encima nos lleva a una visión de la economía de los comunes, del comunal, del common, de la economía de los comunes, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que no es solo más justa, más ética, más deseable, sino también más competitiva. Y ahora que digo lo de competitivo, también es importante entender que Calafou también es un entorno en el que gracias a la cooperación somos más competitivos, incluso más competitivos que la economía china. Es decir, que nuestra economía, porque la economía china forma parte de nuestra economía, ya que son empresarios de aquí los que van allá a producir zapatos para vender luego aquí. Entonces no es que los chinos o los tailandeses o quien sea que por ahí sean esclavistas, sino que nosotros hemos introducido el esclavismo en nuestra economía, ¿no? Forma parte, y se nos dice hay que cerrar empresas porque no podemos competir con el esclavismo, igual que con el algodón de Alabama, no se podía competir porque era economía esclava, pues ahora tampoco con la economía del sudeste asiático, pero es nuestra economía, ¿no? O sea, está integrado a nuestro sistema productivo económico, ¿no? O sea, la desgracia de Bangladesh de hace 3 meses pasó en nuestra casa, ¿no? O sea, en nuestra economía, en una economía globalizada que depende de eso. Entonces nosotros en Calafou hemos logrado hacer un modelo de economía más competitivo que ese, y evidentemente sin caer en las formas salvajes de esa economía, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los hackers que decíamos antes, ¿no? Un hacker de Microsoft, informático, porque hacker no quiere decir un malvado de informática, sino un programador informático. Un programador informático de Microsoft tiene que cobrar miles de euros para poder estar feliz y para poder resolver su economía en entornos de ciudad, etc. Mientras que en Calafou tenemos hackers tanto más capaces que puede haber en Microsoft, que con 500 euros al mes pues ya viven bien, ¿no? Y viven felices, y además en entornos cooperativos, en entornos donde se generan sinergias con biólogos, con
sociólogos, con gente de otras disciplinas que están por ahí, y eso hace surgir millones de conversaciones interesantes y de proyectos interesantes e innovadores, ¿no? Entonces, por eso que hemos logrado, yo siempre digo, en Calafó con 500 euros es más rico que en Barcelona con 1.500. Entonces, ¿por qué? Porque muchos servicios son compartidos, la vivienda sale a 200 euros al mes, no hay 30 lavadoras, sino 2 lavadoras para 30 familias. Si hay 10 cooperativas, por ejemplo, en lugar de que cada una tenga una impresora mediana y tal, se compra una buena para todas las 10 cooperativas. Entonces son ejemplos de cómo la cooperación pues, nos puede llegar a hacer más competitivos. Yo también no soy de los que piensa únicamente que hay que ir a los extremos, ¿no? De pura cooperación o pura comunidad, sino encontrar el equilibrio, ¿no? Entonces hasta ahora hemos estado en puro individualismo y pura competición, pero lo sano no es pasar tampoco al extremo contrario, ¿no? Igual que en muchos campos, ¿no? En el tema feminismo, en muchos campos, ¿no? Sino que el tema es buscar un equilibrio sano, saludable entre las dos cosas, ¿no? Entonces, bueno, hay un equilibrio entre cooperación y competitividad que hace que sean modelos muy replicables. Otro ejemplo muy destacado es Cash, ¿no? Cash es la banca alternativa que creamos en la cooperativa de la Catalana. Como anécdota, pues me gusta recordar que fui yo mismo quien en el grupo de economía del 15M de Plaza Cataluña propuse, digo, bueno, hagamos un banco alternativo para combatir con la banca, porque rompiendo escaparates no se hace ningún daño a la banca. Nos costó mucha discusión con punkis, con gente que salía del Corte Inglés y se metía en la asamblea, etcétera, y con gente que entendía que no, que esto nos llevaría a reproducir lo mismo y tal, igual que con la moneda social. Muchos habréis visto este debate, ¿no? Que crear una moneda será lo mismo, etcétera. El argumento es claro, es decir, así como software libre no nos lleva a Microsoft, a pesar de trabajar en informática, en el mismo terreno, así como la agroecología no nos lleva a una Monsanto, a pesar de trabajar en la agricultura, de la misma forma las monedas sociales, por trabajar en campo monetario, no nos llevan a un euro. Y de la misma forma, crear una banca alternativa sin intereses, y cooperativa y autogestionada, no nos lleva a un BBVA, ¿no? Simplemente al contrario, nos lleva a una liberación de eso y a dejar de hacerse solo únicamente seminarios y libros y charlas para hacer una acción real, concreta, que nos permite, por un lado, contrastar nuestras teorías y, por otro lado, imaginar mucho más allá, ¿no? De hecho, esa es mi inquietud central a la hora de hacer estos proyectos, es esa, ¿no? Es la contrastación de nuestras utopías, nuestra teoría utópica, y luego el poder imaginar mucho más allá, porque lo que somos capaces de imaginar nosotros ahora, teniendo todas estas estructuras, es 40 veces más que la que podíamos nosotros hace 10 años llegar a imaginar, ¿no? Y encima podemos saber, no hagamos esto porque nos va a pasar como saber, hay una experiencia y eso hace que mejore, hay una mejor capacitación asamblearia de las personas. Las asambleas de la CIC son serias, son efectivas, son democráticas al mismo tiempo, todo el mundo, cualquiera de vosotros puede participar un día, ir ahí a ver, participar, incluso levantar la mano y decir vuestra opinión, lo que queráis, pero si se os va mucho la olla o os desviáis mucho o os enrolláis mucho, os van a poner a vuestro sitio. Bueno, ya está, entendido, siguiente. Con buenas formas y tal, pero son efectivas y tal. Que no era así al principio, ¿no? Pero después de 3 años yo también digo a menudo que, claro, que las mayores dificultades de estas propuestas es que nos exigen un nivel de madurez humana y un nivel de madurez humana que aún no tenemos de entrada, ¿no? Y que la vamos adquiriendo en la medida en la que andamos. Entonces es caminando que se hace el camino, pero claro, para empezar a andar también es bueno saber algo, pero no lo sabemos, es algo porque hemos sido socializados para buscar una autoridad externa o para serlo nosotros o para buscar esa aprobación de la autoridad externa, ya sea el patrón, ya sea el cura, ya sea el experto en el campo en el que estamos, ya sea el telediario, etcétera, ¿no? Que sea el profesor de la escuela y así el padre, ¿no? Entonces hemos sido creados buscando eso y eso nos ha impedido la autogestión de nuestras vidas, de nuestra imaginación y nuestra libertad, por tanto, ¿no? Entonces la mayor dificultad es llegar a ser autogestivos plenamente, ¿no? Bueno, este es un modelo también, un ejemplo de cómo funciona nuestro sistema económico. Bueno, aquí está lleno de bolitas, igual demasiadas y todo, pero bueno, la idea es lo que yo antes os contaba de los varios círculos, solo que poco a poco hemos ido sofisticando, ¿no?, el asunto, pero básicamente es el concepto que os decía antes, ¿no? O sea, es de más nuclear
a más periférico. Entonces no se trata de renunciar, de tirar piedras, de ignorar y dar la espalda a una realidad que luego estamos usando, ¿no? O sea, si somos hippies en una comunidad hippie en la montaña y no tenemos euros, todo bien, ahí sí podemos tener el lujo de decir no queremos saber nada de los euros. Ahora, en la vida en la que estamos aquí, que seguramente hemos puesto gasolina en euros, muy probablemente, nos hemos vestido pagando euros, muy probablemente, hemos comprado gadgets tecnológicos con euros, probablemente, y eso no estamos dispuestos a renunciarlo, tal vez sí una conversación de bar, pero no en la realidad, pues entonces no podemos darle la espalda a los euros si queremos librarnos de ellos justamente en el largo plazo, mediante una estrategia pues, inteligente de transición, pero que tenga un núcleo bien claro, ¿no? Entonces, por eso, también a nivel psicosocial, una vez percibe que muchos movimientos sociales, por una falta de definición clara, interna, por una falta de seguridad en la lucha que uno está haciendo, reacciona agresivamente contra otros entornos, otros espacios, otras propuestas. Una vez, en cambio, cuando se tiene clara cuál es el núcleo de la propuesta, qué es lo que uno quiere construir, no hay manías en colaborar con otros entornos sabiendo quién es quién. En este punto también quería comentar aquí en este entorno de monedas sociales diversas, como estamos aquí, que yo creo que es algo parecido. O sea, lo que tenemos que hacer es lugar de ver si un banco del tiempo es más guay, menos guay que una moneda para las cooperativas como es la de la SHES en Cataluña, o que el Eurocat, que puede servir muy bien para las pymes, o que las monedas más hippies, que podrían ser las ecoxarxas, más de barrio y de pueblo, o que los bitcoins, pues no sé qué, tal. Pues el tema es simplemente, yo creo que ahora tenemos que hallar la forma de buscar las formas de integración entre todas estas distintas formas de pago y de entender la economía y lograr ese punto de equilibrio que nos comentaba Bernard Lietaer el otro día en la conferencia del Eurocat, y que estará en sus libros, supongo, que es el equilibrio óptimo entre el monocultivo que tenemos hoy monetario del euro y del dólar y una pluricultura exagerada, ¿no? O sea, de 4.000 sistemas monetarios distintos, ¿no? Entonces hay que buscar el equilibrio bueno que nos lleve a tener, como en Cataluña, por ejemplo, que es lo que yo conozco, pues tal vez habrá, no sé, 100 o 200 experiencias de monedas sociales, bancos del tiempo, etcétera, con unos 10, 15 modelos distintos. Modelos más o menos incompatibles, más o menos difíciles de poner en común. Pero entonces aquí yo creo que hemos llegado al momento de una cierta consolidación de estos modelos. Por ejemplo, las tributas funcionan, las ecoxarxas de otra, los bancos del tiempo de otra, el Eurocat de otra, la de la SHES de otra, las criptomonedas de otra, los euros que nos hacen falta para muchas cosas de otra. Pero bueno, perdón, euros dejémoslo de lado, pero sí las monedas sociales, veamos, yo creo que después de una cierta maduración de cada uno de estos modelos, ahora es tiempo de buscar las formas de confederación entre estos distintos sistemas monetarios, ¿no? Entonces aquí hay algunos ejemplos de eso, distintas formas de criptomoneda, distintas formas de moneda social, el intercambio, etcétera, ¿no? Y luego el sistema. Entonces nosotros ahora, de hecho, con la compra de estas 5 máquinas de ATM, de máquinas de saque de dinero, cajero automático. Cajero Automático. Eso, cajero automático, venga, fácil, Yo vengo de otra historia. Y entonces, bueno, con esta de los cajeros automáticos, lo que conseguimos, y con toda esta estructura ya construida, es en realidad un sistema bancario. O sea, estamos construyendo un sistema bancario alternativo, con una parte graciosa, anecdótica, de que uno de los cerebros también de eso es la persona que se hizo famosa robando 15 bancos, ¿no? Entonces, pero se está creando, bueno, y con él y con muchas más personas, ahora somos 3.000 socios en la FIC, inscritos, lo cual quiere decir que hay miles de muchas personas más que simpatizan y no están inscritas. Hay unos 10 proyectos comunitarios y hay como cientos de proyectos cooperativos de trabajo, ¿no? En todos los campos, desde alimentación a salud, educación, etcétera, ¿no? Pues tenemos muchos documentos. Esto también es interesante, bueno, esta página web, que este es como una especie de Facebook alternativo, una especie de... Pots entrar, pots entrar o La Sánchez ya está ahí entrando. Aquí también, bueno, esto es más complejo, pero aquí está el flujo de las oficinas de cambio, de cómo va a funcionar internamente.
O sea, aquí en esta es interesante ver eso, que aquí la aparición de igual. Y aquí bueno, es una web social donde están pues, los grupos, las distintas comunidades que hay, las actas de las asambleas, etc. A nivel del Estado español, el 15M lo utilizó bastante también y se llama n-1.cc. Eso también puede servir a muchos de vosotros. Es ideal, por ejemplo, cuando uno está empezando una propuesta de correo o de comunidad, pues poder colocar aquí la propuesta de forma que los miles de usuarios que haya en la web, porque además de los 3.000 socios inscritos de la cooperativa, en la web no hay que ser socio de la CIC, o sea, hay miles de usuarios y de la herramienta virtual, pues aquí permite eso, ver que mucha gente que esté por ahí pueda aportar, inscribirse. Por ejemplo, este fue el último proyecto que yo mismo estuve impulsando en Montserrat, cerca de Montserrat, en base a una posibilidad de opción de cesión, ¿no? Finalmente no se dio después de negociar con la propietaria muchos meses porque era muy complicada la persona, pero aquí es un ejemplo pues, de los subgrupos de este proyecto, o sea, la construcción, los temas legales, etc. Los miembros del grupo, están colgadas todas las actas. Entonces no solo es una lista de correo en la que todo se pierde en recibir espacio al cabo de un tiempo, sino que aquí queda registrado y tal, ¿no? Fotografías, todo, ¿no? Actividades, blogs personales también, etc. Es una herramienta pues también interesante. Y bueno, creo que más o menos con esto ya es el grueso de lo que tenía que explicar. Paso de aquí. Sortida la això. Bueno, hay una presentación que está en el otro ordenador. Bueno, lo último que es, no sé cómo de tiempo. Sí, venta final. Sí, sí. Entonces, no, ya está. Básicamente, bueno, hay una presentación también de lo que son las ecoxarxas. Bueno, lo último que quería enseñar era, por un lado, una pequeña presentación de lo que son las ecoxarxas, por el entorno en el que estamos más de economías sociales, pero que bueno, pasaré rápido así algunas fotos, algunos conceptos básicos que ya he ido explicando. Y luego dejaré unas fotos de todas estas propuestas, de las asambleas y cosas. Bueno, se la paso rápido ya. Que son, pues, es lo que he usado ya hace unos años, especialmente cuando eran seminarios específicos de cómo crear una ecoxarxa y tal, la historia del 2009, porque ya os he contado, más que nada para ver las fotos, ahí empiezo en el Montseny. Esta es la definición básica, que es una unión de la red de trueque con una cooperativa de consumo y también con cooperativas de trabajo y servicios, que eso se fue dando después en la cooperativa integral. Lo que ya os he contado, que es la característica básica, es que es la unión de los sistemas LEDs con los sistemas de las Downs, y que también es una unión de las redes de trueque con otras estructuras de economía solidaria, como son las cooperativas de consumo, a las que llamábamos centrales de compras colectivas, o las cooperativas de trabajo. Bueno, usamos los principios evidentemente del comercio justo, de las ecoaldeas, de la asamblea. Las ecoredes tienen pues sus asambleas, sus ferias de trueque, de intercambio, la economía social, productores, consumidores, es decir, usuarios que hacen intercambios y que productores, que serían productores que producen alimentos que quienes compramos, sus productos parcialmente en moneda social, parcialmente en euros. Los consumidores, que es la gente, como dije el ejemplo de mi madre, que viene ahí a hacer cambio de moneda, intercambios, centrales de compras, etc. Las asambleas, bueno, ya está hablado y aquí ya he compartido, que son muy necesarias y que al principio pues, son más complejas porque hay que decir muchas cosas y luego pues, menos cosas. Las ferias de intercambio, las redes sociales.
social, que aquí también lo entendemos, lo que he dicho, que no es lo mismo que hacer la moneda convencional, las ferias, las asambleas, ferias, la moneda social, las diferencias, que aquí ya las conocemos, no hay intereses, es accesible, no es escasa, podemos conseguir haciendo cosas que nos gusta hacer, emite la comunidad local o el lobby, y se emite moneda en cambio de intercambio. ¿Por qué hace falta crear una moneda social? Porque nos permite transitar, no solo técnicamente, sino a nivel psicosocial también. No podemos pasar de ser egoístas y autónomos como nos han educado a ser, atomizados y desconfiando del vecino y solo con la unidad familiar como único espacio de solidaridad económica, a pasar a entender la familia como toda la humanidad. Entonces, la confianza, todo eso, hace falta una transición no solo técnica, sino también psicosocial. Estos son los espacios que decía antes, 3, el espacio de donación, el de intercambio y el de venta en euros. Es un modelo que no es estático, o sea que va variando en cada momento según cada región, según cada comunidad y según donde esté la misma persona. Yo mismo, cuando vivo en Barcelona, pues mi espacio de euros es muy grande, mi espacio de trueque es muy pequeño porque hay pocas redes de trueque en Barcelona ciudad bien funcionando, y mi espacio de donación es casi limitadísimo de mi familia, porque no tengo comunidad en el piso de Barcelona en el que vivo. Pero cuando voy a la comunidad, cuando estoy en Calafou, pues el espacio de donación es muy grande, el espacio de trueque también es muy grande con otras redes, etc. Y el espacio de euros muy reducido porque se limitaba a 200 euros al mes. Todo lo demás era con moneda social. Entonces, por eso que no es un modelo estático, sino que va variando, o una misma región empieza pues, con muchos euros, muy poco trueque y casi ningún espacio de donación, y a medida que va creciendo y desarrollándose y creciendo en capacidad de autogestión, en capacidad de confianza, en capacidad de organización, pues se van ampliando los espacios de economía colectivizada, economía sin dinero y de trueque, ¿no? Yo, claro, el tema de vivir sin dinero, yo simpatizo con él, con esa propuesta, pero claro, yo no focalizo mucho en que yo como individuo logre vivir sin dinero como una heroicidad en el capitalismo. A mí lo que me interesa es cómo entre muchos logramos construir sistemas de economía basados en los bienes comunes, en los que no haga falta el dinero y sean recursos compartidos entre todos, ¿no? Prosumidores, productores, consumidores, los intercambios en la feria a través del CES, las ofertas y demandas del CES, que es la herramienta que aquí muchos ya conoceréis, de Community Chain Systems, desarrollada en Australia y que ahora se está pasando a software libre, instalado desde Cataluña, con el Integral CES y todo va bien. Y tal, como poner la venta, etc. Cambio de moneda, que es la singularidad nuestra, ¿no? Esa combinación del cambio de moneda con... Entonces también nosotros, ayer se hablaba un poco de eso, hacemos conversión en un sentido pero no en el otro. O sea, nosotros se puede comprar ecos con monedas, con euros, pero no se puede devolver euros. No puede decir, oye, tengo 5 ecos, dame 5 euros de vuelta. No puede. Pero yo quería, bueno, pues busca un producto en la feria, como ya hay la red. O sea, ya hay muchas cosas disponibles. Si no quieres, no puedes, es que no quieres, no que no puedes, ¿no? Seguro que hay alguna cosa que te puede interesar. Y claro, si hay opción, pues se hacen las ecobotigas, que son espacios centralizados para que agilizan mucho más. O sea, dos construcciones básicas y muy potentes son las ferias y poder disponer del espacio comunitario donde poder tener los productos de la central de compras, ¿no? El arroz, etcétera, que hemos comprado colectivamente, así como productos de usuarios que puedan hacer como pasteles, tortillas, etcétera, que se puedan incluso pagar al usuario una parte en moneda social, una parte en euros, si le hace falta a la persona, pero que nosotros como red vendemos íntegramente en euros. Y eso se compensa con qué? Pues con el visitante que viene a esa tienda y dice, pues yo quiero comprar esto, bueno, pues cambia moneda, o según en qué modelos compre en euros directamente, y eso internamente, la contabilidad interna ya se destina a los productores que parte con euros. Esto, bueno, es interesante solo para tener una idea, digamos, de cómo funciona la cadena alimentaria, para entender otro de los aspectos de la dictadura en la que estamos viviendo. Y es que algo tan básico como es la alimentación la controlan, o sea, la estructura mundial es de ese tipo, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que hay millones de granjeros y de productores que pasan por ya miles solo de suministradores, de intermediarios y tal,
cientos de transformadores tal, y finalmente unas decenas de empresas que se dedican a vender eso en Carrefour, Mercadona, etc., ¿no? Y los consumidores lo mismo, ¿no? Son millones de consumidores y... No, perdón, claro, ahí es el proceso de producción, o sea, transformadores, etcétera, hasta llegar al producto, y el consumidor lo mismo, ¿no? Hay millones de consumidores, millones de clientes de tiendas, etcétera, detallistas, y luego supermercados, y luego los supermercados que forman parte en realidad de un oligopolio de unas 10 compañías en cada país. A nivel global, unas 15, 20, que es Mercadona, que es el number one a nivel español, creo, Carrefour, número 1 a nivel europeo, Walmart, número 1 a nivel mundial, que dobla al segundo, que es Carrefour, Walmart es el más importante, y hay como 10, ¿no? Entonces son los oligopolios, que son las nuevas monarquías, que además de poder establecer los precios que quieran, etcétera, si algún día, por ejemplo, hay una revolución en Andorra y no interesa tal, cortan el grifo en Andorra y en 2 semanas o cambian la política o pueden incluso matarles de hambre si quieren, porque dependen de eso, ¿no? Todo aquel que no tenga soberanía alimentaria depende del petróleo para transportar la alimentación y de 4 o 5 compañías en cada país. Y eso está destruyendo pues, el campesinado, el comercio industrial de proximidad, desde México hasta Cataluña, Rusia, en todas partes. Esto, bueno, ya hemos hablado, etc. Y hasta aquí algunos enlaces que dejaré esto puesto ahí, si queréis, y ya pasamos a Mecario, que ha hablado mucho seguido, y pasamos. Bien, pues, muchas gracias, Lida. Gracias además por esta tan accidentada, ¿no? Vamos a ver si sigue funcionando y vamos a pasar a la participación del público. Gracias, Ida. Genial escucharte y poner los pies en la tierra y recordar dónde estamos y de dónde venimos, ¿no? Aún no has respondido, pues nosotros estamos creando el Valle de la Sierra, ya sabes, y me preguntaba de las cosas que no me han quedado claras, es ¿tenéis algún grupo de acogida para la gente externa? Y luego, aparte, ¿hasta qué punto hay como lo que estoy viendo en este año que llamamos el grupo de consumo, hay como gente que se acerca por el puro interés de comprar alimentos sanos, cercanos y tal, y no le interesa para nada si estamos en la plataforma anti-fracking, no le interesa absolutamente nada más. Entonces, si habéis conseguido alguna forma de tener como varias listas de correo para no agobiar a los que no les interesa ni lo más mínimo el resto, y no perderlos tampoco, porque también se beneficia a nuestra gente de poderles vender esa mermelada o estas cosas, ¿no? Y eso, y un grupo de acogida que pudiera hacer esto. Gracias. Sí. Bueno, a mí me es más fácil si una por una, si vamos 40 respuestas, o sea, prefiero antes de que... Pues sí, acogida, muy importante, yo creo que es el tema central, activar eso, porque el éxito de estas propuestas yo creo que no viene de que se mantenga el grupo inicial eternamente, porque además también lleva enquistamientos de poder, como les pasa a los políticos y tal, a nosotros pasa lo mismo, ¿no? Tenemos el mismo tipo de células y tal, o muy parecidos en realidad, así que lo importante es una buena acogida para que haya un flujo. Yo creo que la vitalidad, la buena salud de estas iniciativas no es que se mantenga siempre ese grupo inicial, que si se mantiene fantástico, con salud democrática, mejor aún, sino que la salud depende de un buen flujo de entrada de personas, porque habrá un tiempo en el que los iniciantes o se queman entre ellos por conjunto personas de años de trabajo, lo cual es normal y por tanto las familias, o se desmotiva, se pierde la fuerza inicial y la gente que llega nueva pues llegan nuevas ideas, pero la acogida es central y decisiva. Nosotros en la CIC lo que se hace es cada jornada asamblearia, que se hace una vez al mes, en distintos lugares de Cataluña, siempre, generalmente si es posible en propuestas como la vuestra, por ejemplo, en comunidades que empiezan, en núcleos que están empezando, tal, incluso cooperativas que no sé qué, que simpatizan, pues siempre hay un espacio de acogida, digamos, para la gente nueva, ¿no? O sea, y que es independiente, y eso es importante, de la asamblea, ¿no?
O sea, la asamblea no puede estar ahí cada semana repitiendo, cada mes, pero ¿por qué hacéis esto? No, si no sabes por qué hacemos esto, es ahí que hay una gente que te va a explicar. Pero no interrumpas el proceso porque llevamos 4 años trabajando y no puedo estar aquí reiniciando cada vez y tal, ¿no? Entonces, y de forma informal, pues también la persona que llega nueva se la escucha. Si vemos que ya viene, no sé, de estas luchas en Grecia y que ya sabe mucho, pues no, que diga todo lo que sepa y que nos interrumpa tan como quiera. Ahora, si acaba de llegar en paracaídas de capitalismo, pues se le escucha, respeto, se aprende lo que se puede aprender, que tenerse a poner en su sitio, ¿no? Cosa que en el 15M no pasaba, por suerte, por desgracia, con aprendizajes mejores, también interesantes, pero que eran un crecimiento tremendo. Tenía gente, como he dicho antes, que salía literalmente del Corte Inglés, y en una asamblea que teníamos en economía, quedaba el Corte Inglés, evidentemente, pues nos interrumpía, nos cuestionaba, y yo tuve discusiones de 2 horas con gente a quien después dije, pero tú la economía solidaria, ¿en qué campo estás? ¿Economía qué? Estaba discutiendo 2 horas de economía solidaria y no sabes qué es la economía solidaria. Esa pérdida de tiempo es innecesaria. Entonces, nosotros también una cierta madurez asamblearia te lleva a entender bien la madurez asamblearia, que no quiere decir todos juntos y revueltos y tal, sino que tiene un cierto orden con democracia asamblearia, cualquier aportación es bienvenida. Tanto nosotros hacemos acogida y eso, 1 hora antes de la asamblea, o sea, para las nuevas personas tal, pues empieza a 5 a 6, gente que se va rotando, explica durante 1 hora lo básico y ya está, lo que se hace la asamblea. Eso a nivel de cocharses, que es un funcionamiento mucho más complejo. La CIC, a nivel de la CIC es algo mucho más complejo. A nivel de cocharses es mucho más sencillo porque es una feria de trueque, 4 cositas de la cambio de moneda, venir a la feria y cualquier duda ves a la mesa de coordinación que te enfrentan. En todo caso, cuando vino el CES, ahí sí que hubo un tema de capacitación sobre el uso del CES, o sea, la herramienta de todo de cambio. Pero poca. Lo de las listas, sí, bueno, como listas de correo también suele haber, nosotros hacemos listas internas y externas. Eso ocurre tanto a nivel de la CIC, como a nivel de Calafou, como a nivel de COSARSES también, que es una lista para aquellos que estamos en la coordinación de la estructura, que está abierta la puerta a cualquiera que quiera, pero con responsabilidad, con criterio, sin troll, con actitud troll, que todos podemos tenerla algún día, pero cuando es reincidente es un estorbo y para la salud del cambio social hay que poder acotar eso también, ¿no? Es la forma de filtración policial clásica que está presente entre nosotros y que además en la medida que vayan saliendo bien las cosas, más infiltración va a haber, más zancadillas va a haber y más hay que prepararse como entre eso, ¿no? Sin caer en la paranoia tampoco ni en pensar en comités armados de autodefensa, que hay gente medio en broma, medio en serio lo dice. Yo digo, mira, primero démosle las razones para que nos teman, ¿no? No te les damos risa, entonces, pero sí que con lista interna y externa. Y en la interna, todos los detalles de contabilidad, tal, temas más discretos, temas que implican más discreción, y una lista externa de, bueno, en Calafou, por ejemplo, así, una lista externa de los habitantes, donde para entrar sí que hay un filtro, que bueno, que este no lo conocemos y que está en esta lista interna, y cuando haya alguien ahí que no se sabe, pues hay jaleo de decir, ¿cómo ha sabido que estamos hablando de esto si esto está en la lista externa? Y una externa que pues haremos el evento de motores, tal, el Calafou abierto, tal, la cervecería, lo que sea. Y había otra cosa que he escrito aquí mal y no sé, ¿cuál era la otra pregunta que me has dicho? No, yo creo que ya está, porque sí que me había... No, sí, perdón. Había un tema concreto que es importante para mí. Y es que, así, el tema de que llega gente que no está políticamente comprometida al 100%, eso es bueno. O sea, yo siempre tengo otro mantra que yo decía, que era que estas son propuestas hechas por activistas, no solo para activistas. O sea, el know-how viene de los activistas, de los que hemos estado en el foro social, de los que tenemos memoria histórica, de los que entendemos dónde estamos y a dónde vamos y de dónde venimos, como has dicho tú también ahora. No de que gente dice, hostia, es que mira, todo empezó en el 78. Bueno, eso para lo que algunos quieren hacerlos creer, pero no empezó en el 78 todo, viene de antes, y no de un siglo antes, sino de 20 siglos antes, viene de los romanos, ¿no? Las formas de opresión y de la agricultura humana, que es lo que estamos ahora, ¿no? La agricultura humana y dificultades de guerrilla urbana para poder salir de esa. Entonces son sistemas hechos por activistas, pero no solo para activistas. Entonces, si hay sistemas de reclamo, entre comillas, que por ejemplo en nuestro caso en la CIC es el tema de los autónomos. Ayer se habló un poco del tema de los autónomos, ¿no? Yo no soy experto en esa cuestión de la CIC,
pero sí sé que claro, a través de la creación de una cooperativa se resuelve el tema de hacerse autónomo, etc., ¿no? Entonces, claro, mucha gente viene porque eso le interesa. Todo lo demás, no te hacen cuidado. Pero ya está bien, porque, como ayer hablábamos con Jordi, ¿no? O sea, nosotros si conseguimos que el open source hardware hacérselo llegar a la gente de la PIMEC, la pequeña y mediana industria, bueno, es que es un logro tremendo. Me da igual que no, o sea, es que va a ser a través de, por los hechos no vais a reconocer, nos vamos a buscar. Hostia, ¿cómo? Me está diciendo que yo las patentes que pago no tengo que pagarlas y que me ahorro un 70% de estas máquinas que hace un siglo que estoy pagando a una empresa alemana que no sé qué. Pues sí, porque hay gente revolucionaria que ha hecho ese trabajo y que te permite que tú ahora puedes hacer la tecnología de cómo hacer la soldadura sin pagar un duro en patentes ni en tecnología científica y tal. Pues bueno, eso implica que una empresa, una pequeña empresa catalana o valenciana puede empezar a hacer soldadores ahorrándose un montón de pasta. Igual que el autónomo, tal, igual que mi madre puede acceder a un producto ecológico en la feria sin tener que pasar las asambleas y tal y cual. Eso es un plus. Y poco a poco, a su ritmo, según su background, según sus traumas, según su proceso, según su trabajo, que tal vez es un buen trabajo que le gusta y le realiza. A alguna gente le pasa eso en capitalismo, a la mayoría, ¿no? Pero a alguna gente pasa. Pues hará su proceso y será interesante. Yo creo que por ahí va el camino. Es como el caso también clásico de eso, son los AMAP franceses. Los AMAP es una institución muy interesante también, que también hay que ser conocida en entornos así, que es las asociaciones para el mantenimiento de la agricultura payesa, ¿no? Paisana. Entonces, en Estado, sí, la Asociación para mantener la agricultura paisana, entonces, en Estados Unidos es CSA, Community Support of Agriculture, y en Japón es así. En Japón. Bueno, eso ya no lo representa, Perdón, Emiliano. En Japón es el Teikei, se llama Teikei. Y de hecho vienen ahí y tal, y son madres que querían dar una alimentación saludable a sus hijos. De hecho, es lo mismo que las cooperativas de consumo, solo que en lugar de hacer una compra semanal a un productor, se le paga una mensualidad de entrada por toda la temporada, de 300 euros, por ejemplo, y el productor va dando una cesta, y si hay granizo, por ejemplo, pues hay menos cosecha, pues esa pérdida se socializa entre los socios, que pasan a ser como accionistas de esa granja, lo cual es muy interesante porque se desdibuja la frontera entre productor y consumidor. Y eso desdibuja el capitalismo, y todos pasan a ser, por eso enlaza con lo que también yo comenté ayer de la certificación participativa, porque ahí lo que pasa es que la gente va a esa granja con los niños, es pedagógico, es un fin de semana, tal, y encima tú ves cuál es la forma de producción y tal, y tú dices, yo me fío de esto, y es una asociación, y ahí no entra el Estado, ahí es una estructura entre es un grupo de personas y tal. Entonces y el AMAP en Francia, que tiene un éxito tremendo, ya es un porcentaje muy relevante del acceso al consumo de hortalizas en Francia. La crítica que hay ahora es que mucha gente está en los AMAP, pero no comparten los valores y tal, ¿no? Y yo comento esto, digo, bueno, pues está bien que sea así, porque quiere decir que hemos hecho un sistema de distribución agroecológica interesante que convence no solo a los convencidos, sino también a la gente que está fuera de este sector. Eso es algo buenísimo. Bueno, interesante pregunta. No es una diferencia, es una complementariedad. Una ecoaldea es un espacio de residencia y de vida y de trabajo, generalmente, de unas 40 personas, 50, 100, y comparten el espacio de vida, un lugar, un terreno, un pueblito ecológico, ¿no? Generalmente sí, la idea es llegar a tener formas cooperativistas de trabajo y de economía, pero no suele ser así. Yo los que he conocido, la mayoría, infelizmente, siguen en un entorno capitalista, vendiendo cosas capitalistas, peor aún, vendiendo cursos de forma capitalista, con precios además poco asequibles, cosa que es una mega contradicción, que es tirarse piedras al tejado del cambio social, porque va a ir gente que, para empezar, no va a hacer cambio social, porque tiene más dinero que lo que tal, perroflautas y compañeros de 15 no van a poder ir pagando, entonces, y gente que está comprometida con el cambio social no podrá ir porque no accede. Eso pasa en Finhorn, donde vale un mogollón, y a lo mejor es la aldea que hay en Europa tal vez,
pero yo no he podido ir porque no, demasiado caro, etcétera. Entonces, La semana de la experiencia. en Firfond, Semana de la experiencia. ¿cuánto vale? 1.000 euros o 2.000 euros. Es un pastizal. Por eso. Y pregunté y siempre me decían, no, la semana de la experiencia, semana de la experiencia. Y la semana de la experiencia era básicamente que te contaban, estaban gente de todo el mundo muy majos, como tú, que van allí y te enseñaban, aquí es donde, en el aseo donde estaban los fundadores, esta es la caravana, no sé qué, y básicamente lo que hacías era currar. O sea, pagabas todo eso para currar en un alojamiento normalito. Esta es otra que Y sale caro y encima yo lo que hice es que me alquilé una habitación fuera y me encontré un trabajo para mantenerme y estuve estudiando lo que me interesó sin pasar por ninguna semana. A ver. por eso, ¿no? No, llavors això. Entonces el tema es que esto es importante terminar con la pregunta esa. Y es que entonces el tema es ese. No, una ecoxarxa lo que hace es un entorno económico bioregional. Es un entorno bioregional de economía, de autogestión, de ecología. Mientras que una ecoaldea es un espacio concreto específico de vida, de forma ecológica, cooperativa. Entonces lo ideal, de hecho, lo ideal para una ecoaldea es estar en un entorno de coche, donde hay una ecoxarxa. Y lo ideal para una ecoxarxa es que haya una ecoaldea en ese entorno. Porque la ecoaldea podrá comercializar en formas coherentes con las internas en la ecoaldea sus productos, no va a depender únicamente de cursos y de cobrar la visita, ni siquiera tampoco de vender en euros las lechugas, los tomates, lo que haga, sino que podrá vender eso hacia afuera, en sistemas como el nuestro, por ejemplo en Firfond, pues la gente de Londres que vende las famosas fresas que decían en los 70 en el libro de Firfond, que eran fresas enormes, de lo buenas que eran, porque meditaban con las fresas, etcétera, que las vendan en Londres en libras, pero que a nivel de Escocia, de ahí, con moneda social, activen la región. Entonces eso es lo ideal. Y para una ecoxarxa, disponer de una ecoaldea como Calafou, como la que se están creando en varios lugares, o como Calcasas en el Bages, es ideal porque permite también que haya una gente produciendo de forma coherente con lo que es la ecoxarxa, ¿no? Con productos que serán en moneda social seguramente, etcétera, ¿no? Con estas ideas de las marcas que van a ir a visitar, en lugar de un producto capitalista, etcétera. Entonces son como dos estructuras distintas de un mismo ecosistema, ¿no? Estoy haciendo broma, también hablamos de eso, que lo que hay ahí es el sistema. Nosotros no somos antisistemas, nosotros somos ecosistémicos. Nuestra moneda se llama eco, también, y somos ecoaldeas, y es la ecología, entonces esa es la propuesta. Entonces, eso forma parte de un ecosistema. Formas de vivienda serían las ecoaldeas, entornos económicos regionales serían las ecoaldeas. Y bueno, pues dejo pasando por ahí fotos de lo que hemos estado haciendo. Esta es la ecoaldea que intentamos hacer en Montserrat durante un curso de permacultura que vino a Alfred Decker, que es este de aquí, que es un californiano que vive en Barcelona, y que ahora seremos socios en la nueva propuesta de ecoaldea que estamos haciendo en La Garrocha. Y aquí pues vino a darnos un curso interesante de... Entonces, bueno, ¿quién más? Sí, hola, Vidal. Yo te quería preguntar dos cuestiones que para mí son un poco preocupantes en el sentido de, por ejemplo, cuando has hablado de los softwares libres o el tema de las máquinas que se están generando, a mí lo que me preocupa siempre de este sistema es cómo realmente de alguna forma intentan parar todos los procesos que realmente se les escapan de las manos y de alguna forma siempre intentan manipular o de alguna forma generar realmente ahí como sus tentáculos para intentar acaparar eso y hacerlo exclusivo de ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo realmente se puede eso, batallar o minimizar por lo menos la influencia de los grandes cuervos o de las grandes multinacionales que vengan realmente? Tú has generado en la red cosas muy interesantes y te llegan ellos, acaparan el tema, te desprestigian a ti lo tuyo y entonces ellos lo hacen como exclusivo suyo, ¿no? Y la segunda pregunta es el tema de las ecoaldeas. Me gustaría un poco ver cuál ha sido vuestra experiencia nada más en dificultad para generarla, porque aquí en Valencia también se intentó generar otra, pero ya no sé ya en qué nivel está. Ecoaldea.
se empezó un poco, creo que era la zona de Godella, se empezó un poco a trabajar el tema, pero a mí me invitaron a ir, yo no pude, otras personas amigas sí que estuvieron en el proceso, estuvieron casi 2 años, pero al final eso se fue un poco al traste también. Siempre es la dificultad de cuando queremos generar proyectos colectivos, partimos siempre de conceptos muy individualistas, ¿no? Entonces ahí entra en conflicto con nuestras identidades y nuestras formas de ver las cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo paliar eso y cómo funciona? Vale, bueno, interesantes preguntas, por toda la primera, bueno, las dos son muy interesantes. De la primera tiene una respuesta muy simple, y es que tanto el software libre como las monedas P2P como el open source hardware, por definición, no pueden ser cooptados y comprados por las grandes corporaciones, porque su propia estructura lo impide. Por ejemplo, software libre, lo que define el software libre, como dice Stallman, es un concepto jurídico, no informático. El software libre, la base es que es la licencia que si tú usas un programa de software libre para hacer algo con él, o sea, como usuario, no pasa nada, pero si tú vas a hacer un programa con él, o si Microsoft va a usar software libre, o Apple, que lo hace, pues está obligado a que, para poderlo usar, legalmente vinculado a que la licencia sea la misma con la que lo ha recibido. Entonces, esa protección, o sea, hay las 3 reglas del software libre, ¿no? Algo así. No, eso es copyleft, sí, sí. Pero el software libre en buena parte tiene licencias de ese estilo, ¿no? O sea, que si tú... Vale, bueno, luego el matice que sabe mucho más que yo en historia sociológica, digamos, no la... Pero el concepto es ese, ¿no? O sea, que hay unas restricciones legales que te impiden, como el copyleft, que todo lo que tú recoges en copyleft tienes que repasarlo en copyleft. Si no, no puedes usarlo. En cultura libre lo mismo. Si yo cojo unas imágenes que están en licencia libre, lo que puedo hacer yo es quedármelas y venderlas y luego forrarme yo solo y encima privatizarlas para mí, ¿no? Porque todas no son mías. Y en open source lo mismo, ¿no? O Bitcoin, ¿no? ¿Cómo pueden pagar Bitcoin? Bueno, pueden comprar modelos de Bitcoin, pero ahí lo van a hacer subir el valor de Bitcoin, hacerlo más popular, que haya más. Y para comprar todos, o sea, la única forma sería comprar todos los bitcoins y luego retirarlos, tal vez, pero eso sería una pasta increíble, ¿no? Que no existe ese dinero en el mundo y no vale la pena, ¿no? No vale la pena hacer que ellos monten, pues eso, sus bitcoins de Apple, ¿no? O sea, sus criptomonedas corporativas, que es por donde van ellos. Aquí lo mismo, aquí lo que habrá será un uso de esto. Bueno, lo que yo comentaba de Pine, que es eso. Yo, pues, amigos míos más radicales, digamos, creo que formalmente más radicales dirían, no, eso nunca de la vida, pero no es más radical que la TIMEC utilice open source hardware y que redescubren un mundo y que nos den las gracias a los revolucionarios anarquistas por eso, que no que digamos, no, ellos no pueden usar eso. Igual que software libre dicen los militares también pueden usar software libre si quieren. Y es así, lo usan mucho y lo reconocen, y gobiernos totalitarios seguramente lo usarán también. Y eso es una victoria de la tecnología, ¿no? Entonces, en resumen, lo que da la soberanía de esto es el hecho de ser fuentes constitucionales, es el crowdsourcing. Es como Wikipedia. Wikipedia puede ser que el Mossad, como dicen que es cierto, está introduciendo temas ahí de su visión del tema del conflicto palestino-israelí, ¿no? El servicio de inteligencia israelita, en Wikipedia. Pero claro, al día siguiente tienes a 30 personas del otro sector que lo matizan y otro que intermedia. Entonces, es el clásico tema de si las certezas ahora vienen por grupos de eruditos o por fuentes multitudinarias, ¿no? Es British Encyclopedia contra Wikileaks, contra Wikipedia. ¿Qué es más de fiar? ¿O qué es más de fiar? Los servicios de inteligencia de nuestros estados, que supuestamente son serios, responsables y trabajan bajo la legalidad internacional, o Assange y Wikileaks. ¿Qué es más de fiar? ¿No? ¿Y qué tiene más? Pues hay formas de fuentes multitudinarias que son casi imbatibles. Por eso para mí es el camino de revolución más eficiente, pacífico, creativo y eficiente. Por eso en cuanto a eso. En cuanto a Coaldea, claro, es muy complejo, no hay mayor dificultad de construcción en la vida humana que las relaciones interpersonales y la forma más extensa y suprema de eso es vivir en comunidad. Vivir en comunidad es la forma de trabajo en última instancia profunda del ser humano. Por eso todos escapamos a vivir en comunidad, nadie le gusta. Y todos en eso sí que nos gusta el capitalismo, que nos hace vivir en cajitas de fósforos aisladas, trabajar con las jerarquías y tal que facilitan también la gestión, que sería
sería fraternal del asunto. Ya trabajar en cooperativa ya es difícil y claro, pues vivir en comunidad es muy difícil y es la prueba mayor, es el reto más difícil y es donde uno más se trabaja, más es esculpido, como decía Sartre, a puñetazos con tus amigos, ¿no? Y entonces dentro de eso, claro, esa dificultad, yo creo que no se puede controlar ni hay fórmulas. Yo llevo 15, 20 años viviendo y conociendo experiencias comunitarias. No me parece que haya fórmulas exactas de asegurar el éxito. Ayer me comentaban de asociaciones informales que es como las relaciones de pareja, ¿no? O sea, no hay unas normas que digan, no, es que si tú con tu mujer o tu compañera haces esto, esto y esto y esto, pues vas a llevar bien toda la vida. Pero hay que ver, eso es importante. Habrá cosas que, claro, si tienes actitudes que impiden la armonía, pues habrá dificultades. Si no las tienes, habrá facilidades, pero no garantías de diferencia, ¿no? Entonces, ahí lo que hace falta es amor, es compartir cosas, ¿no? Yo con una persona, una señora pues, fascista, por ejemplo, no podría tener una relación estable de pareja porque discutiríamos demasiado, ¿no? Entonces hay que... Y en la comunidad lo mismo, ¿no? Entonces, yo ahora estoy justamente planteando una nueva propuesta comunitaria, que está empezando yo mismo. Yo vengo de la experiencia de Calafou, de cosas muy interesantes que han funcionado muy bien, pero que a nivel de convivencia ha sido difícil. Y yo aquí planteo, mira, tenemos unas bases políticas que son esta y esta, bases mínimas, y quien resuene con eso, bienvenido. Quien no, que busque esta propuesta comunitaria. Entonces yo en síntesis, yo creo que una de las formas es esa, es entender que cada comunidad es un universo propio, cada individuo, como cada relación de pareja, como cada familia. Entonces que una forma de lograr una cierta armonía es definir bien cuál es la onda de esa comunidad. En Calafou funciona muy bien a nivel de proyecto, pero a nivel de convivencia es muy difícil. ¿Por qué? Porque no hubo una definición clara, concreta y explícita en nombre de la democracia, en nombre de la definición de partida, para no imponer nada. Pensábamos que con ser de la CIC y tal le quedaba claro, pero llegó gente que no sabía que era la CIC, que le importaban, honraban los conceptos de la CIC y los consensos que ya habían estado trabajados, gente que por ejemplo pegaba a los niños, en persona, ¿no? Entonces nosotros no pegábamos a los niños, hay formas de pedagogía avanzada que ni siquiera se grita a los niños, ni siquiera se les dirige, ¿no? La situación no dirigista. Pero claro, hay alguien que no y está instalado ahí, entonces como ahí ya pasas en la discusión de cómo entiendes tú la pedagogía que no entiendo yo, y bueno, cuando en teoría eso ya era algo de partida. Entonces yo creo que hay unos fundamentos, yo creo que hay que construir 4 o 5 asuntos en los que haya consenso. Y sobre eso, una diversidad de visiones y el debate, pero 4 o 5 temas estructurales en los que no tenga que haber discusión sobre eso. Y que esa sea, pues una será más vegetariana, la otra será más carnívora, la otra será que tenemos consensos entre nosotros, pero hay algunas diferencias, unos son vegetarianos, otros no son independentistas, otros no, en Cataluña. Hay varias tendencias y varias matices, unos son más por el feminismo, otros sí, pero no es un tema central. Unos el tema software es importante, otros quieren el primitivismo y volver a... Entonces yo creo que es importante decir, no, esta comunidad es de hackers, aquí queremos informática, electricidad y tener las comunidades y tal, solo que trabajaremos de otra forma. Y otro que diga, no, que somos hippies, no queremos saber nada de tecnología. En lugar de que convivan juntos, pues que se hagan 2 propuestas y el que resuene más con uno que vaya ahí y el que resuene más con otro no. Creo que eso es lo fundamental. Y de ahí rezar y confiar en Dios. Porque nos somos como la pareja. Y facilitación de grupos, en ese caso la facilitación de grupos. Sí, yo soy muy escéptico con eso. Yo creo que confío en eso, pero claro, yo he estado viviendo en comunidad y a veces llega gente que nunca vive en comunidad. De hecho, la persona que nombre ni nada, ¿no? Pero una persona que puso muchas complicaciones en Calafou era experta en su conflicto, supuestamente. Y he estado en varias que eran expertos y eran 2 en la comunidad, peleados entre ellos, en Uruguay, en España. Entonces, claro, no. Y luego viene gente que viene del despacho a decirte, o sea, viene de Barcelona de vida individual a decirle a un colectivo cómo tienen las cosas, con ese colectivo, que es como si yo te digo a tu y a tu marido, como a tu pareja, cómo hacen las cosas, sin conoceros, sin yo estar casado nunca en mi vida, entonces, habrá gente que sí, yo Ulises, por ejemplo, conozco. Sí. Son maestros de iglesia, no de consejos. Claro, que es un poco a veces como la iglesia, que son los que menos hablan de sexo, por ejemplo, y son los que más hablan de sexo. Cuando luego hacen lo que hacen, que lo único que hay de pecaminoso en el sexo es abusar de niños,
¿quién no hace más que nadie? Pues la Iglesia. Entonces, a veces esas cosas ocurren, ¿no? Pero bueno, sí que hay herramientas que puedan servir, sí que hay libros, sí que hay experiencias de gente que sí que ha vivido 40 años en comunidad, que han hecho libros del asunto. Eso no son garantías, pero pueden ayudar. Pero yo creo que también, en última instancia, creo que es un tema de afinidad personal, en el fondo, porque aunque estemos de acuerdo en los principios políticos y tal, si hay un mal rollo personal, en que estemos de acuerdo, busquemos la forma de jodernos uno al otro, pero que con simpatía, que haya buen rollo también y buena onda a nivel personal. Bien, se nos hace un poco tarde para comer, después tendríamos que continuar a las 4. Pues tenemos... sí, una pregunta y bueno, gracias Jack por la charla, ¿no? Y por el trabajo que estáis haciendo, esa revolución silenciosa. La verdad es que hay un mogollón de preguntas pero por centrar un poco en el tema, me gustaría saber cómo se ha articulado esa moneda, ese cosign, porque en cuestión del banco de tiempo tengo algo de noción, pero en cuestión de lo que es la moneda social, cómo se hace, qué límites hay, porque bueno, tienes ahí un fichero de PDF para imprimirlo, cómo se controla eso, que no se pueda imprimir de cualquier manera, qué controles hay, cómo se reparte inicialmente una persona que entra en esa sociedad tiene que llevar algo con un poquito, explicar un poco más. Y otra cosa, ¿tenéis algún tipo de seguro tipo agrario dentro de la cooperativa ciudadana? Con lo segundo, que es más rápido, pues menos flexibilidad. Yo sí que hay un seguro a nivel de la cooperativa que cubre, por ejemplo, en Calafou tenemos un seguro de trabajo, por accidentes y tal, a nivel de la cooperativa de la catalana. Junto con él, pues se hizo, pero no es mi playa y tampoco es que sabía que seguro agrario te refieres a accidentes o a... Ah, no, bueno, ahí nosotros, como te digo, a nivel de principios y de lógica, creemos más en el sistema que he dicho antes, que se llama, que para mí es una forma de seguro alternativo de temas de cosechas y tal. Es decir, en lugar de que la compañía capitalista aseguradora, a pesar de que está ARS aseguradora, por ejemplo, que es economía solidaria, en el campo de las aseguranzas, en Cataluña tenemos una compañía que es de compañeros que vienen a actuar y muestra también, la vivía. Por otro lado, las aseguranzas éticas, digamos, que eso ya existe. La banca ética y están las aseguradoras éticas que ya existen. Pero por otro lado está una cosa más allá, yo creo que es el tema de eso, ¿no? De hacer formas de seguridad, de aseguranzas y tal, que vengan de lo colectivo y de colectivizar responsabilidades y tal. Como este ejemplo que hice antes de los AMAP. O sea, que es AMAP, que pues, se paga por adelantado 300 euros para que el payés gestione su tal durante todo el año, 30 familias, por ejemplo, y si hay una granizada y se pierde el 50% de la fruta, pues en tu cesta tendrás ese tipo de moneda. Que entre 40 familias pues, no se nota tanto y el payés pues, no se va a la mierda. Por eso se llama agricultura para el mantenimiento de la agricultura payesa. Porque es una forma de apoyar y de hacer que no se vayan a la mierda, que tengan un mercado de proximidad, etc. O sea, hay formas alternativas, digamos, igual que lo de digamos, ayer de la certificación participativa. No hay que pensar en sellos nuevos, sino en formas nuevas de hacer esa certificación ecológica, por ejemplo. O sea, hay muchas otras formas que no pasan por los mecanismos clásicos del siglo XX del industrialismo capitalista. Y bueno, y luego lo de la moneda es un poco más largo, ahí tengo libritos ahí que lo explican también. Tengo un blog que estaba ahí, bueno, vidacosta.wordpress.com, ahí tengo colgados mis libros y libritos así, pequeñitos simples, pero en el que se explica un poco cómo fue el proceso nuestro. Pero en síntesis yo lo que diría es, uno, moneda física muy complicada, es más bonito de ver, es más folclórico, parece más, se puede aquí intercambiar y tal, que es lo que hacemos siempre antes y tal, pues llevamos una cartera llena de monedas alternativas y es bonito, pero es mucho más complicado y más caro, porque con las nuevas herramientas virtuales todo se simplifica, todo es virtual, todo es transparente y ya está. Entonces, la forma de arrancar es buscar un grupo mínimo de personas, de 5 a 10 personas que impulsen la propuesta, con estas personas llegar a 30, 40, 50 de usuarios, que no tienen que estar ahí los trabajadores, pero que sí, decir, bueno, pues yo vendré a la feria que contéis, pues estaré ahí y traeré cosas. Ahí comprar la feria y abrir un espacio en el test, por ejemplo, que ahora es la herramienta
Pero hay otras, ¿no? Pero nosotros no tenemos gracias, el test es la que más nos gusta hasta ahora, y hasta que esté hecho el integral test, es un poco más fácil de usar, más de software y tal. Y es simplemente abrir, en el caso de una nueva red, se abre ahí, nueva red, España, comunidad autónoma, no sé qué, pum, nueva red. Pues el nombre de la red, nombre de la moneda, y ya está. Y tienes arrancada, te pones como usuario, y ya está. Si es una que ya existe, o si son vecinos de una de Valencia, por ejemplo, aquí, para empezar, se les pasa cuenta empezar con la de Valencia, y para más adelante, tal vez hacer una aquí, pues es inscribirse en la de Valencia que ya está en marcha, por ejemplo, usuario, tal vez, inscripción del usuario, gracias y tal, y ya está. Y ya está. Las de ferias, está la meta virtual de intercambio, y todos empiezan en cero, y eso sube y baja en función de lo que quieres. Y luego hay la parte más compleja a nivel económico, y es si se hace la opción de cambio de moneda de euros a euros, ahí hay que tener una cuenta específica para eso, una cuenta pública, y ahí hay un pequeño tema un poquito más complejo a nivel monetario en ese asunto. Pero eso no tiene por qué ser de entrada, se de entrada pues en un sistema tipo LEX más fácil. Y todo lo demás es un poco más complicado porque a veces son ya más, pero luego comiendo los cuentos si quieres, se pueden hacer y está. Ahora, en fin, vamos a continuar con el diálogo porque si vamos a comer ahí a las sociedades que hoy está más lejos, pues la comida va a ser un poco más. Te quedamos a las 4.